Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Buenas noches, Don. Mi nombre es Vicente. La historia que voy a contarte sucedió a finales de los años 90, en una época en que mi hermano, Eduardo, y yo nos vimos obligados a vivir con la abuela por una temporada. Su casa era la última al final de un camino de terracería que subía por un cerro, rodeada de monte por todas partes. No teníamos vecinos cerca, ni siquiera una barda que delimitara el terreno. Se podría decir que lo único que nos separaba del mundo era la pura negrura de la noche. Nuestra abuela, doña Celeste, era una mujer de pocas palabras y mucha fe. Y cada santa noche, sin excepción, como a eso de las 8, nos llamaba para rezar el rosario. Para ella, era el momento más solemne del día. Para nosotros, una verdadera tortura. Eran rezos larguísimos, llenos de palabras extrañas que ni siquiera entendíamos. Todo a la luz de una sola veladora que ella encendía frente a un santito de yeso. Eduardo, que me llevaba unos 3 años, siempre empezaba. Me daba un codazo, hacía alguna mueca cuando la abuela cerraba los ojos para concentrarse. Yo, por ser el más chico, no me podía aguantar. La risa me salía ahogada y me hacía bolita para disimular. Aquel jueves estábamos peor que de costumbre. No sé ni por qué. La abuela ya había interrumpido el rezo un par de veces para fulminarnos con la mirada, pero no había caso. Eduardo, sintiendo que la paciencia de ella se agotaba, decidió tentar a la suerte. En un momento en que la abuela cerró los ojos con más fuerza, susurrando un pasaje de la oración, él imitó su voz, muy bajito, soltando un amén, todo tembloroso. A mí se me escapó una risa aguda que cortó el aire de la sala. De inmediato, el rezo se detuvo. El silencio que se formó fue peor que cualquier grito, y mi abuela abrió los ojos lentamente. No nos miró a nosotros. Fijó la vista en la flama de la veladora por unos segundos que se sintieron eternos. Luego, se puso de pie, con el rostro inexpresivo. Ya que la oración se volvió un chiste, pueden ir a terminar sus risitas allá afuera. Su voz salió seca, sin enojo, lo que era mucho peor. No esperó respuesta. Nos agarró a los dos, uno de cada brazo, con una fuerza que yo no sabía que tenía. Todavía pensé que era solo para asustarnos, que nos soltaría a medio camino. Pero nos arrastró hasta la puerta de la sala, giró la perilla de fierro y nos empujó hacia el porche. El aire helado de la noche nos golpeó de repente. La pesada puerta de madera se cerró de un portazo. Justo después escuchamos el sonido metálico de la llave girando en la cerradura, y eso fue todo. Estábamos afuera, en la oscuridad total, solo con el sonido de los grillos que venía del monte. Los primeros minutos nos quedamos ahí, parados en el porche, sin acabar de creérnoslo. Eduardo, tratando de mantener su pose de hermano mayor, se encogió de hombros. «Relájate, en un rato se le pasa el coraje y nos abre», dijo, pero su voz sonó un poco hueca. Nos sentamos en el primer escalón de cemento, abrazándonos las rodillas por el frío que subía del suelo. La oscuridad de allá afuera era distinta. No era solo la falta de luz, parecía algo sólido que borraba la forma de las cosas. La casa, a nuestra espalda, era una silueta negra, y la única luz venía de una rendija amarillenta en la ventana de la sala, que apenas iluminaba un palmo frente a nosotros. El resto era la negrura absoluta y los ruidos del monte. Sonidos que, cuando uno está adentro, ni siquiera nota. Pero ahí, a la intemperie, cada crujido de una rama, cada murmullo de las hojas, parecía suceder justo a nuestro lado. De repente, un ruido más fuerte, el graznido ronco y largo de una lechuza en algún lugar del monte. Los dos dimos un brinco. Sentí algo en la nuca que no era solo el viento. «Es solo una lechuza, Chente».
Eduardo usó mi apodo, intentando calmarme, aunque creo que se lo decía más a sí mismo. Nos quedamos en silencio otra vez, forzando la vista en la oscuridad que teníamos enfrente. El patio de tierra se extendía por unos 10 metros hasta donde empezaba una milpa que la abuela cuidaba. El maíz ya estaba seco y las cañas amarillentas parecían un montón de gente inmóvil en la penumbra. Fue mirando hacia allá, hacia ese enredo de formas, que lo noté. Había algo que no encajaba justo en el borde del sembradío. Una forma baja, medio encorvada, oscura. Le di un codazo a Eduardo sin quitarle los ojos de encima. «¿Qué es eso?», susurré. Él entrecerró los ojos tratando de enfocar. «Ha de ser uno de esos costales de abono que dejó el vecino», respondió, sin mucha convicción. Pero no era un costal. Tenía una silueta extraña. Estaba como de pie, pero era demasiado pequeño para ser una persona. Parecía más bien un monigote, de esos hechos de zacate, ¿sabes? Solo que no había ninguna razón para que un monigote así estuviera ahí. Y estaba volteado en nuestra dirección. Estoy seguro de que lo estaba, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito, mirándonos. Nos quedamos un tiempo que no puedo medir solo observando aquella silueta. El frío parecía haber desaparecido, o tal vez mi cuerpo simplemente se había olvidado de él. Me ardían los ojos de tanto forzar la vista, intentando encontrar algún detalle que tuviera sentido, algo que probara que era solo un objeto. No parpadeaba. Tenía la sensación de que, si cerraba los ojos, la cosa estaría justo frente a mí cuando los volviera a abrir. Eduardo estaba igual, su respiración era un soplido corto y rápido a mi lado. «Es solo un montón de paja, Chente», susurró, pero la voz se le quebró a la mitad. «El viento la debe estar moviendo». Dijo eso e hizo el ademán de levantarse, creo que para demostrar su punto, para romper la tensión. Pero justo en el momento en que su cuerpo se movió, la cosa se movió también. No fue un paso, no fue nada natural, fue un arrastre, una sacudida hacia un lado y hacia adelante, como si la tierra la hubiera empujado. La figura se deslizó tal vez 1 metro en nuestra dirección, y junto con el movimiento vino un sonido que se me metió en el oído y nunca más salió. Era un ruido seco, de zacate reseco siendo arrastrado por el suelo de tierra. Un siseo bajo y rasposo. Los dos contuvimos el aliento al mismo tiempo. El cuerpo entero se nos puso rígido, todos los músculos tensos. ¿Tú viste eso?, tartamudeé, la pregunta saliendo casi sin sonido. Eduardo no dijo nada. Solo asintió lentamente con la cabeza. Su rostro, apenas visible en la penumbra, parecía el de otra persona. Toda su pose de hermano mayor se había desvanecido. En su lugar había un miedo de niño, exactamente igual al mío. Queríamos creer que era nuestra imaginación, que el viento había soplado fuerte, lo que fuera. Pero no había forma de negarlo. La figura estaba en otro lugar, estaba más cerca, y seguía volteada hacia nosotros. Su cabeza, que era solo un bulto redondo de paja, parecía haberse inclinado un poco de lado como si tuviera curiosidad. Entonces se movió de nuevo, el mismo arrastre, la misma sacudida extraña. Otro metro, y el sonido otra vez, un poco más nítido ahora. Un siseo que parecía raspar el silencio de la noche. Era el sonido de algo que no debería tener vida, cobrando vida. Aquello rompió nuestra parálisis y la desesperación nos golpeó. Nos arrastramos hacia atrás, subiendo los escalones de espaldas, tropezando con nuestras propias manos y pies. Nuestras espaldas chocaron contra la madera fría de la puerta. Fue cuando empezamos a golpear, primero suave, con la palma de la mano. «¿Abuela?», llamé con un hilo de voz. La criatura dio otra sacudida, más cerca. La desesperación se desató. Comencé a golpear la puerta con el costado del puño, con toda la fuerza que tenía. «Abuela, abre la puerta, por favor». Mi voz se agudizó. Se volvió un chillido. Eduardo se unió a mí aporreando la madera con ambas manos, todo su cuerpo sacudido por el pavor.
Ya ni siquiera nos mirábamos. Nuestros ojos estaban fijos en aquello, en esa cosita de zacate que venía arrastrándose lentamente en nuestra dirección, en medio de la oscuridad del patio. «¡Déjense de payasadas ahora mismo!». La voz de nuestra abuela llegó por fin desde adentro, fuerte e irritada. «Se van a quedar ahí afuera hasta que aprendan a respetar la casa de Dios». Su voz dura y sin una pizca de preocupación fue lo peor que pudimos oír. No nos creía. Para ella, era solo una mentira nuestra para librarnos del castigo. Eduardo soltó un sonido que fue mitad llanto, mitad grito de rabia. «Abuela, es en serio, hay algo aquí afuera», gritó con la voz rota. «Abre, por favor». Pero aquello no era algo. Era una pesadilla. Estaba a pocos metros del porche, y por un instante la rendija de luz amarillenta de la ventana la iluminó. El cuerpo era un manojo mal atado de zacate seco. Los brazos eran ramitas delgadas y desiguales, y la cabeza no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos y la boca, solo había una maraña más oscura de paja, un vacío. La criatura llegó a la base de la escalerita de cemento. Nos apretamos contra la puerta, empujando con la espalda, como si pudiéramos atravesar la madera. De una forma que mi cerebro hasta hoy no comprende, subió los escalones de un solo golpe. No fue un peldaño tras otro. Fue como si se proyectara hacia arriba, un único impulso torcido que la colocó en el porche, a unos 2 pasos de nosotros. Un olor vino con ella, un olor a polvo viejo, a planta guardada por años en un sótano oscuro, un olor a moho y a sequedad. El pánico se convirtió en un ruido blanco en mi cabeza. Ya no podía formar palabras, eran solo gritos. Gritos de puro miedo, uno atropellando al otro, mientras golpeábamos la puerta con las manos, con los hombros, con la cabeza, cualquier cosa para hacer ruido para que abriera. La criatura dio su último arrastre y se detuvo, justo frente a nosotros, a centímetros de nuestros pies. Era tan pequeña, no me llegaba ni a la rodilla, pero el terror que emanaba de ella era la cosa más inmensa que he sentido jamás. La cabecita de paja se inclinó como si fuera a espiar por debajo de la puerta. Y entonces, mezclado con el ruido de nuestros propios golpes desesperados, lo oímos. Otro sonido, un rasguño, un ruido de ramita seca raspando la pintura de la puerta. Venía de abajo, pegado al suelo. La cosa estaba pasando sus dedos de rama por la madera. Justo ahí, al lado de nuestros tenis. Estaba intentando encontrar una forma de entrar. Cerré los ojos con todas mis fuerzas, esperando sentir en cualquier segundo esas ramitas en mi tobillo. Grité tan fuerte como mi garganta me lo permitió. En medio del grito, un breve silencio. El mejor y el peor sonido del mundo. El clic del cerrojo. La llave giró, la puerta se iba a abrir. La puerta se abrió de golpe. Nuestra abuela estaba parada ahí, sosteniendo la veladora, el rostro endurecido, la boca ya abriéndose para echarnos la mayor regañina de nuestras vidas. La luz amarillenta de la flama bailó por el porche, iluminando el suelo de cemento, nuestros rostros mojados de sudor y lágrimas. Y no iluminó nada más. El lugar donde la criatura había estado, a centímetros de nuestros pies, estaba completamente vacío. No había ni una brizna de paja en el suelo, ni una marca, nada. No le dio tiempo de correr. Simplemente ya no estaba ahí. Había desaparecido justo en el instante en que la puerta de la casa se abrió. Caímos hacia adentro, tropezando el uno con el otro. Yo me acurruqué en el suelo, cerca de la pared, temblando tanto que me castañeteaban los dientes. Eduardo se sentó y abrazó sus piernas, llorando en voz baja, un llanto cansado, de quien ha agotado todas sus fuerzas. La expresión en el rostro de mi abuela cambió, la rabia se disolvió, y en su lugar apareció una confusión, una duda en su mirada. Creo que vio en nuestro estado que aquello no era un invento. El pavor era demasiado real para ser fingido. Sin decir una sola palabra, dio un paso hacia afuera, levantando la veladora. Miró hacia la oscuridad del patio, a un lado y al otro.
La noche respondió solo con el sonido de los grillos. Volvió a entrar, cerró la puerta y esta vez no solo giró la llave en la cerradura, sino que también corrió el pasador de metal que estaba en la parte de arriba. Antes de darse la vuelta, su mirada pasó por el santito de yeso sobre el mueble, y por primera vez no vi fe ahí, sino una sombra de profunda incertidumbre. Nunca más volvió a tocar el tema, y nosotros nunca más volvimos a hacer una sola broma durante el rosario. Hoy, más de 20 años después, vivo en un departamento en la ciudad, pero esa noche nunca me ha abandonado del todo. Es por eso que no me gusta el silencio del campo, porque sé lo que se mueve en él. Todavía hoy, antes de dormir, necesito revisar la cerradura de la puerta unas 3 o 4 veces. Y si veo un espantapájaros en una milpa a la orilla de la carretera, siento esa misma sensación en la nuca. Lo peor cuando pienso en ello ahora, no es ni siquiera la imagen de aquella criatura. Es el recuerdo de gritar pidiendo ayuda mientras la única persona que podía socorrernos nos acusaba de mentir. Y siempre me preguntaré, ¿qué habría pasado si mi abuela se hubiera tardado un segundo más en girar esa llave? Aquel siseo de paja, después de todo, es el sonido que el silencio guardó para mí. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Hay secretos que uno guarda por lealtad, otros por pura vergüenza. Pero hay una clase de secreto que te encadena por el miedo. No el miedo a que la gente descubra la verdad, sino a que nadie, absolutamente nadie, sea capaz de creértela. El mío es de esos. Y ha pasado ya un año desde que cargo con esto a solas, dándole vueltas a cada detalle, intentando encontrar una lógica que simplemente no está ahí. Mi nombre es Nicolás. El año pasado estaba en la recta final de la Facultad de Fisioterapia, metido en el ajetreo del servicio social que necesitaba para titularme. Podíamos elegir el área, y mientras la mayoría de mis compañeros se fue a clubes deportivos o a clínicas de ortopedia, yo escogí una casa de reposo. Una decisión extraña, lo sé. Mis amigos no entendieron nada. La verdad es que mi abuelo había fallecido unos 6 meses antes, en la cama de un hospital, y la imagen de su soledad en aquellos últimos días no se me iba de la cabeza. Sentía una culpa inmensa por no haber estado más presente. Supongo que, en el fondo, ir al hogar El Buen Descanso fue un intento por compensar esa falta, por darles a otros ancianos la atención que no le di a él. El lugar era una casona antigua, adaptada, con un olor que mezclaba desinfectante y café de olla recién hecho. Los días allí tenían un ritmo propio, lento, casi somnoliento. Pasaba las mañanas y las tardes haciendo ejercicios de movilidad con los residentes, escuchando las mismas historias, las mismas quejas. Le tomé cariño a muchos de ellos, pero desde la primera semana algo me llamó la atención. Había un pasillo al fondo más oscuro y silencioso que conducía a una única habitación, la número 7. Su puerta permanecía siempre cerrada. Mientras los otros residentes estaban en las áreas comunes, platicando o viendo la televisión, el habitante de ese cuarto nunca aparecía. Don Valerio, así se llamaba. Jamás lo vi en el comedor, ni en el patio, en ninguna parte. Era como un fantasma en la lista de residentes. Un martes, durante el cambio de turno, le pregunté a Sandra, la jefa de enfermeras, sobre su plan de tratamiento. ¿Y don Valerio, el de la habitación 7? ¿No tiene programada ninguna sesión de fisioterapia? Sandra, que anotaba algo en un portapapeles, levantó la vista apenas un segundo. Su expresión se endureció. De él no te preocupes, Nicolás, nosotros nos encargamos.
Tú enfócate en los demás. La respuesta fue corta, seca. No era el tono que usaba normalmente. Fue suficiente para dejarme con la mosca detrás de la oreja. No era solo una petición, era una orden disfrazada. A partir de ese día, empecé a poner más atención a ese pasillo. La curiosidad, cuando se te mete en la cabeza, es insistente. Después de la respuesta de Sandra, mis oídos se agudizaron. Empecé a notar los detalles. Las cuidadoras más jóvenes, por ejemplo, nunca llegaban hasta el final de aquel corredor. La limpieza se detenía en la puerta de la habitación 6. La charola con la comida de don Valerio era siempre la última en llevarse, y quien la llevaba era la misma Sandra o una señora mayor, Alma. Iban solas y regresaban rápido, sin cruzar palabra. Un jueves, al final de la tarde, estaba en la cocineta del personal tomándome un café antes de irme, y ellas dos entraron hablando en voz baja. Fingí estar concentrado en mi celular. Fue una noche difícil. Estuvo muy agitado otra vez, dijo Alma con la voz cansada. Al menos esta vez no gritó, respondió Sandra frotándose los ojos. El problema es cuando empieza con ese zumbido. Se me queda metido en la cabeza todo el día. Alma asintió con un murmullo y cambió de tema al notar mi presencia. ¿Zumbido? ¿Agitado? Mi mente empezó a tejer teorías. Pensé que tal vez padecía algún problema neurológico grave o alguna condición psiquiátrica que requiriera aislamiento. Tenía sentido. Explicaría la habitación exclusiva y el cuidado restringido. Una parte de mí, la parte lógica, prefirió quedarse con esa explicación. Era una forma de mantener aquella extrañeza dentro de una caja que pudiera comprender. Pero otra parte sentía que había algo más. El pasillo de la habitación 7 poseía una quietud distinta a la del resto de la casa. No era paz, era un vacío. La luz parecía más tenue ahí, y la temperatura bajaba 1 o 2 grados, lo suficiente para notarlo. Una vez vi a uno de los viejitos, don Alfonso, que a veces se desorientaba un poco, empezar a caminar en esa dirección. Una de las auxiliares corrió, lo tomó del brazo con una amabilidad forzada y lo guió de vuelta. «Vamos a la sala, Alfonso. Ya casi es hora de la cena», le dijo, mirando de reojo hacia la puerta 7, como si revisara que un monstruo no se hubiera despertado. Ese gesto me dijo más que cualquier conversación. Ahí había miedo. Y yo, con mi culpa y mis ganas de hacer lo correcto, empecé a sentir que no podía simplemente ignorarlo. Veía a mi abuelo en cada uno de esos ancianos, y si don Valerio estaba sufriendo, aislado y sin el cuidado adecuado. La excusa de que nosotros nos encargamos ya no me convencía. Necesitaba, de alguna forma, entender qué pasaba detrás de esa puerta. La oportunidad surgió un domingo por la noche, casi un mes después de haber empezado mi servicio social. Los domingos siempre eran más tranquilos, con menos personal. Ese día, Alma tuvo que irse temprano por una emergencia familiar y cerca de las 8 de la noche, una de las señoras de la habitación 3 se puso mal. Todo fue un caos. Sandra y la otra auxiliar corrieron a atenderla y yo me quedé en la cocineta, sin saber bien cómo ayudar. Fue entonces cuando Sandra apareció en la puerta, con el rostro tenso y sudoroso. Me miró y luego miró la última charola de la cena que estaba sobre la barra. Dudó un instante, la incertidumbre reflejada en su cara. «Nicolás», dijo con la voz apresurada, «necesito un favor, uno muy grande. Solo lleva esta charola y déjala en el suelo, frente a la puerta de la habitación 7. Nada más. No toques, no llames, no intentes abrir. Solo déjala ahí y regresa. ¿Entendido?» Yo solo asentí. El corazón se me aceleró. Era la primera vez que me pedían hacer cualquier cosa relacionada con don Valerio. Tomé la charola. El plato, los cubiertos de metal y el vaso parecían pesar 1 tonelada. Empecé a caminar por el pasillo principal, que a esa hora ya estaba en silencio, con la mayoría de los residentes dormidos.
Al dar vuelta hacia el pasillo del fondo, el sonido pareció extinguirse. Mis pasos sobre el piso frío resonaban de una forma extraña. Conforme me acercaba, la sensación de frío que ya había notado antes se intensificó. No era un frío que entrara por una ventana, sino que emanaba de la propia estructura del lugar, y entonces lo escuché. No era exactamente un zumbido, como había dicho Sandra. Era más bien una vibración grave, tan baja que apenas se oía. La sentía más en el pecho y en las plantas de los pies que en los oídos. Un sonido constante, como el de un motor potente funcionando a muchos metros de profundidad. Era perturbador. Me detuve frente a la puerta 7. El número de metal parecía observarme. La vibración era más fuerte ahí. Me agaché despacio para poner la charola en el suelo, procurando no hacer ruido. Fue entonces cuando, desde ese ángulo bajo, vi una rendija de luz amarillenta por debajo de la puerta. Y junto con la luz, salía una corriente de aire helado que tenía un olor limpio. Un olor eléctrico, como el del ozono después de una tormenta fuerte, pero mezclado con un fondo de polvo antiguo. Mi mirada se clavó en esa rendija. Iba a dejar la charola y a irme, como había prometido. Pero, en ese segundo, una sombra se movió adentro. No fue la sombra de unos pies que pasaban. Fue una mancha oscura que se deslizó por el suelo, veloz, y luego trepó por la parte interior de la puerta, como humo siendo succionado hacia arriba, y desapareció. Duró un parpadeo, algo que la física no podía explicar. Se me cortó la respiración. Me quedé agachado, inmóvil, tratando de procesar lo que mis ojos acababan de ver. Me tembló la mano, y uno de los cubiertos golpeó ligeramente el plato. El tintineo, por mínimo que fuera, sonó con un estruendo en ese pasillo, y en el mismo instante, el zumbido grave que venía de dentro del cuarto cesó. El silencio que le siguió fue 1000 veces peor. Puse la charola en el suelo con un cuidado que no sabía que poseía. Me levanté y me alejé. No corrí, pero caminé rápido, cada músculo de mi cuerpo gritándome que volteara. No lo hice. Cuando volví a la cocineta, Sandra ya estaba allí. Me miró, su rostro aún preocupado, pero sus ojos buscaban algo en los míos. ¿Todo bien?, preguntó. Solo pude asentir con la cabeza, tomé mis cosas y me fui. Esa noche apenas pude dormir. La imagen de aquella sombra ascendiendo por la puerta se repetía en mi mente, desafiando toda la lógica que conocía. El misterio había dejado de ser una curiosidad. Ahora tenía miedo de verdad. Pasé los días siguientes caminando de puntitas, como si cualquier ruido pudiera despertar a la cosa que vivía en la habitación 7. Evitaba cruzarme con Sandra, y me sumergí por completo en el trabajo con los otros residentes, un intento inútil de llenar mi mente con lo normal, con lo predecible. Pero la imagen de esa sombra fluida no me abandonaba. Había una tensión en el aire, una conversación silenciosa entre las cuidadoras más antiguas y yo. Ellas sabían que me había acercado demasiado a la verdad, y yo sabía que ellas lo sabían. La bomba estalló el viernes de la semana siguiente. Cayó una tormenta tremenda al final de la tarde, de esas que se llevan la luz, y fue exactamente lo que pasó alrededor de las 9 de la noche. Las luces parpadearon y murieron. El generador de emergencia se activó, pero solo alimentaba las áreas principales: la recepción, la enfermería y el salón. El pasillo del fondo, donde estaba la habitación 7, quedó sumergido en una oscuridad total. Con el zumbido eléctrico de los refrigeradores y las lámparas apagado, el silencio en la casa de reposo se volvió pesado. Y fue en ese silencio que surgió un nuevo sonido, un gemido bajo, continuo, que venía de la dirección del cuarto de don Valerio. Un sonido de sufrimiento que la ruidosa rutina del lugar solía ahogar. Estaba ayudando a calmar a algunos ancianos asustados cuando Sandra me encontró. Su rostro estaba pálido bajo la luz de emergencia. El gemido se hacía cada vez más fuerte, más agónico. «Nicolás, te necesito. Ahora».
dijo, su voz firme, pero con un temblor debajo. Me entregó una linterna potente. Alma no está y no puedo dejar a los otros solos. Ven conmigo. Quédate en la puerta y solo alúmbrame. No entres. No tuve tiempo de negarme. Ella ya caminaba hacia el pasillo oscuro y mi cuerpo la siguió por puro instinto. Nos detuvimos frente a la puerta 7. El sonido ahora era claro, inconfundible. Era un lamento de dolor profundo. Sandra sacó un manojo de llaves. Su mano temblaba tanto que apenas pudo atinarle a la cerradura. Abrió el seguro, pero no la puerta por completo. La empujó solo un poco y se quedó ahí, paralizada, apenas apuntando su propia linterna hacia adentro. «Mira si se cayó de la cama», susurró sin moverse. «Rápido, anda». Tragué saliva. El aire que salía del cuarto era helado. Di un paso adentro, el haz de mi linterna cortando la penumbra. El cuarto era simple, casi vacío. Una cama de hierro, un armario de madera oscura, una silla de ruedas en una esquina. Apunté la luz hacia el suelo, buscando. Nada. La cama estaba tendida, vacía. Pero el gemido estaba ahí, dentro del cuarto, viniendo desde arriba. Mi cuerpo entero se paralizó. Lentamente, levanté la mano que sostenía la linterna. El rayo de luz subió por la pared y se deslizó por el techo hasta encontrar el centro de la habitación. Y fue cuando lo vi. Don Valerio estaba flotando, acostado boca arriba, a más o menos 1 metro de altura, suspendido en el aire sobre la cama. Su cuerpo estaba recto, rígido, con los brazos un poco abiertos, como si estuviera clavado en algo invisible. Sus ojos, abiertos y sin vida, miraban fijamente el techo. La boca, entreabierta, era de donde salía aquel sonido horrible, un lamento que parecía no tener fin. No se veía en paz. Parecía estar siendo torturado. El mundo perdió el sonido. Mi cerebro se negó a entender. La linterna se sacudía en mi mano, haciendo temblar la luz sobre el cuerpo flotante. Di un paso hacia atrás, sin control, y mi espalda golpeó el marco de la puerta. Fue ese impacto lo que me trajo de vuelta. Sandra vio el pánico en mi rostro, me agarró del brazo con una fuerza sorprendente y me jaló hacia afuera, cerrando la puerta de un portazo que retumbó por el pasillo oscuro. El sonido del cerrojo girando fue el punto final. Nos quedamos allí, los dos, en la oscuridad, jadeando. El único sonido era el de la lluvia afuera y el de mi propia respiración entrecortada. Había visto lo imposible, y ahora yo era parte del secreto. Sandra me arrastró del brazo hasta la pequeña cocineta de los empleados, que estaba vacía e iluminada solo por la débil luz de emergencia. En cuanto cerró la puerta, me empujó contra la pared, su rostro a centímetros del mío. «No viste nada. ¿Entendiste? Si abres la boca, yo...» La voz se le quebró. El pánico y el agotamiento en sus ojos vencieron a la rabia. Me soltó y se desplomó en una silla, pasándose la mano por la cara. «Olvídalo, ya no tiene caso. Lo viste. Tómate esto». Me extendió un vaso de agua con azúcar. Su mano también temblaba un poco. Tomé un trago. El líquido dulce y frío me ayudó a respirar. El sonido del gemido de don Valerio todavía retumbaba en mi cabeza. ¿Qué? Mi voz salió como un susurro ronco. ¿Qué era eso, Sandra? Ella se recargó en la pared y se cubrió el rostro con las manos, un gesto de puro cansancio. «No sé qué es eso, Nicolás, nadie lo sabe». Su tono no era el de quien oculta información, sino el de quien ha renunciado a buscarla. «¿Cómo que no sabes? Estaba flotando, estaba sufriendo. Tenemos que hacer algo, llamar a una ambulancia, a la policía». «¿Llamar a quién?», me interrumpió, la voz súbitamente dura. «¿Para decir qué? ¿Que un viejo de 85 años estaba levitando en su cuarto a oscuras?» Acabaríamos en un manicomio antes de terminar la frase. «¿Crees que nunca lo he pensado?», respiró hondo, tratando de calmarse. «Escucha, don Valerio llegó aquí hace unos 4 años. Era solo un residente más, callado, siempre en su cuarto. Unos meses después,
Una de las chicas fue a darle su medicamento de la noche y vio eso. Fue un pánico, te podrás imaginar. Creímos que era el diablo, qué sé yo. Se le avisó a la dirección y al día siguiente, la esposa del dueño del hogar se apareció aquí. Se acercó y se sentó en la silla frente a mí. La luz de emergencia creaba sombras profundas bajo sus ojos. Nos reunió solo a Alma y a mí, las más antiguas, y fue muy clara. Lo que viéramos en la habitación 7, moría en la habitación 7. La orden era no hacer nada, no rezar, no llamar a un padre, no llamar a un médico. Solo asegurarnos de que estuviera alimentado y limpio, y nunca, bajo ninguna circunstancia, hablar sobre lo que pasa ahí adentro con nadie. Yo negué con la cabeza incrédulo. ¿Pero por qué? ¿Su familia? ¿Ellos saben de esto? ¿Que si saben? Nicolás, la familia es la que paga por esto. Nunca dieron detalles, solo dijeron que todo empezó después de un accidente, una caída muy fea. Después de eso, él nunca volvió a ser el mismo. Su voz bajó, se convirtió en un secreto. Cada mes llega un depósito a la cuenta de la clínica, una cantidad con la que se podría mantener toda esta ala. Y junto viene lo nuestro, lo mío y lo de Alma. Un extra por fuera para que nosotras garanticemos la discreción. La palabra dinero me golpeó como un puñetazo. ¿Era solo eso? ¿Un soborno para ignorar a un hombre en agonía? Mi rostro debió mostrar mi asco, porque su expresión se endureció. No me mires así, tú no conoces mi vida. ¿Crees que me gusta vivir con esto? ¿Crees que duermo bien por las noches? Se inclinó hacia adelante, su voz baja y feroz. Ese dinero paga el seguro médico y las medicinas de mi madre, que está en una cama, mucho peor que cualquiera de los de aquí. Paga la universidad de mi hijo. Si esta historia se filtra, las dos nos vamos a la calle el mismo día. El hogar. El buen descanso cierra sus puertas y todos estos viejitos que cuidas tan bien van a terminar en un depósito del gobierno. ¿Y don Valerio? ¿Quién sabe qué fin le darían? ¿Quieres cargar con esa responsabilidad? Yo no supe qué decir. Ahora ya lo viste, no hay forma de desverlo, continuó más tranquila. Ahora eres parte de esto, quieras o no, y como eres parte, vas a tener que cargar con el peso. Dividiremos el extra contigo, para compensar, y para asegurarnos de que entiendes el valor de nuestro silencio. En ese preciso instante, las luces de la cocineta parpadearon y volvieron con toda su fuerza. El refrigerador arrancó. El zumbido blanco y normal de la electricidad llenó el espacio. El súbito regreso a la normalidad fue un shock. El mundo allá afuera seguía igual, pero el mío se había puesto de cabeza. Sandra se levantó, la propuesta estaba hecha. Piénsalo bien, Nicolás. No es una pregunta, es una advertencia, por el bien de todos aquí. Abrió la puerta y salió, dejándome solo bajo la luz fría y cruda, con el sabor a azúcar y a miedo en la boca. No respondí a la oferta de Sandra. No hizo falta. Mi silencio en los días siguientes fue la respuesta. Pasé las últimas 2 semanas de mi servicio social haciendo todo en automático. Cumplía mis tareas, les sonreía a los ancianos, llenaba los formularios, pero por dentro estaba hueco. El miedo había dado paso a una ansiedad constante, pesada. Me sentía cómplice de un crimen que no comprendía. Cada vez que pasaba por la entrada del pasillo del fondo, sentía el mismo aire frío en la nuca. Nunca más volví a mirar directamente la puerta de la habitación 7. Sandra y Alma me trataban con una cordialidad distante, profesional. No hubo oferta de dinero, no hubo más pláticas secretas. El tema murió ahí. Mi último día fue un viernes. Me despedí de los residentes a los que les había tomado cariño. Recibí abrazos y promesas de que me extrañarían. La normalidad de esa escena era una tortura. Para ellos, yo era solo el muchacho del aficio. Para mí, ese lugar era un manicomio privado disfrazado de casa de reposo. Salí de allí sin mirar atrás, con la sensación de quien escapa de un cautiverio.
Respiré el aire de la calle como si fuera la primera vez. Durante meses me obligué a creer que había sido una pesadilla, una alucinación causada por el estrés. Era la única forma de seguir adelante. Eso ocurrió hace poco más de un año. Me titulé, renté un pequeño departamento cerca del centro. Empecé a estudiar para una especialización. El recuerdo del hogar. El buen descanso comenzaba a convertirse en una cicatriz, una historia absurda que me contaba solo a mí mismo. Hasta anoche. Estaba estudiando, ya pasaban de las 2 de la mañana. El silencio en el edificio era total. Me levanté para tomar un libro grueso de anatomía del estante más alto de mi librero. Cuando estiré la mano para alcanzarlo, escuché un sonido que venía del estante. No era fuerte, pero sí profundo. El libro grueso de anatomía estaba vibrando ligeramente, un temblor casi invisible. No era la vibración de un celular. Era un zumbido grave, resonante, que sentía más en el pecho y en las plantas de los pies que en los oídos. El mismo zumbido de la habitación 7. Hoy entiendo que el silencio tiene un precio. Al no hacer nada, al guardar el secreto de don Valerio, no sé, tal vez dejé una puerta abierta. Y tengo un miedo terrible de que algo de esa habitación me haya seguido hasta mi casa. Creo que en el fondo siempre lo sabemos, ¿no? Suena una alarma muy discreta, un instinto que te avisa que algo no está bien, pero aprendemos a ignorarlo. Al menos yo aprendí. El error fue completamente mío, y todo comenzó el año pasado. Mi noviazgo con Moisés fue una de esas cosas que pasan demasiado rápido, casi como si estuviera escrito. Conectamos de una manera que yo jamás había experimentado. En cuestión de semanas, ya sentíamos que nos conocíamos de toda la vida. Él era el tipo de hombre que te hace creer que todas tus relaciones pasadas fueron solo un ensayo para él. Y durante unos 3 meses, todo fue perfecto. El problema, y de eso me di cuenta después, no era él exactamente, era su mamá. La primera vez que fui a su casa, una construcción de 2 pisos, de esas antiguas en una colonia muy tranquila, doña Irene me recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era una mujer siempre impecable, con el cabello en su sitio y un perfume floral que inundaba toda la casa. De inmediato me ofreció café, un pastel casero, me hizo todas las preguntas de rigor. La suegra ideal, llegué a pensar. Pero había algo extraño en la forma en que miraba a Moisés, y sobre todo, en la forma en que lo tocaba. No era a cada rato, pero sucedía. Recuerdo una vez que estábamos en la sala, y ella se acercó por detrás de él para abrazarlo. Sus manos, sin embargo, no se quedaron quietas. Se movían despacio, subían por su cuello, los dedos pasando lentamente por su nuca. No sé cómo explicarlo bien. No era el cariño normal de una madre. Había un aire de posesión, algo que me puso tensa al instante. Miré a Moisés esperando ver alguna reacción de su parte, pero él solo sonrió, completamente cómodo. Esa noche, de regreso a mi casa, le comenté, intentando que sonara como una observación sin importancia. Tu mamá es muy apegada a ti, ¿verdad? Él solo soltó una carcajada sin notar el tono de mi voz. Para nada, Celina, así es ella, siempre ha sido superprotectora. Y yo, claro, me sentí como una tonta. Me convencí de que eran ideas mías, una simple antipatía de primera impresión. A fin de cuentas, ¿qué mal podía haber en una madre que solo amaba demasiado a su propio hijo? Ese intento por autoconvencerme de que todo era normal duró poco. Su manera de ser comenzó a volverse más presente. Doña Irene vivía a unas 5 o 6 calles de la casa de Moisés, así que no era descabellado que apareciera por ahí. Lo raro era el momento. Podíamos pasar todo un sábado viendo películas, cocinando, cada uno trabajando en su laptop,
y ella no daba señales de vida. Pero bastaba con que el ambiente entre nosotros cambiara. La primera vez fue un jueves por la noche. Estábamos en el sillón de la sala y las cosas comenzaban a ponerse más íntimas, ¿sabes? De repente, escuchamos el ruido de la llave girando en la cerradura. Ella tenía llave de la casa de su hijo, por supuesto. Doña Irene entró sonriendo, sosteniendo un refractario de vidrio. «Ah, ni vi que estaba tu coche afuera, Celina. Solo pasé a dejarle a Moisés un poco de ese guisado de res que tanto le gusta». El momento se rompió por completo. Nos quedamos ahí los tres, en una conversación incómoda durante unos 20 minutos, hasta que por fin se fue. Moisés no le vio nada de malo. Incluso pensó que fue buena suerte porque la comida de su mamá era realmente deliciosa. Yo solo podía pensar en que su sentido de la oportunidad era demasiado perfecto. La segunda vez fue peor. Era un sábado por la tarde. Estaba lloviendo. Nosotros estábamos en su recámara, con la puerta cerrada. Y justo en el momento en que las cosas iban a subir de tono, la perilla giró sin ninguna advertencia, sin que nadie tocara a la puerta. Nada. La puerta se abrió y ella estaba ahí, parada. La excusa esta vez fue una cuenta que necesitaba mostrarle. Pero no se fue. Se quedó ahí, afuera del cuarto, con la puerta entreabierta, esperando a que nos vistiéramos. Aquello me provocó un asco, una sensación de invasión que fue horrible. Después de que se fue, no aguanté más, me senté en la cama y fui directa. «Moisés, esto no es normal». Él estaba terminando de vestirse de espaldas a mí. «¿Qué no es normal?» «Tu mamá», dije tratando de controlar la voz. «Solo aparece en estos momentos. ¿No te das cuenta del patrón?» Se giró hacia mí con una expresión de pura molestia. «Por el amor de Dios, Celina, ¿vas a empezar?» «Es coincidencia. Mi mamá está sola, a veces solo quiere un poco de atención. Te estás inventando una conspiración. Discutir no servía de nada. Para él, su madre era una santa, y yo era la novia celosa y paranoica. Pero, a partir de ese día, tuve la certeza. No eran ideas mías. Y lo peor era la sensación que comenzó a crecer dentro de mí, la de que, incluso cuando doña Irene no estaba presente, de alguna manera, seguía observándonos. Las semanas siguientes fueron un infierno, pero un infierno silencioso. Empecé a evitar ir a casa de Moisés, inventando todo tipo de pretextos. Pero a veces era imposible escapar, y en cada visita sentía los ojos de doña Irene sobre mí, analizando cada gesto, cada palabra. Ya no pensaba que fuera paranoia. Estaba segura de que me odiaba. La confirmación de que aquello era mucho más que simples celos de madre llegó un martes. Moisés tenía que recoger unos documentos antiguos en casa de ella antes de un compromiso que teníamos. Me pidió que lo esperara en el coche, pero hacía un calor insoportable, así que insistí en esperar en la sala. Mientras él subía a su antiguo cuarto, me quedé sola en la planta baja. La sed me hizo levantarme para buscar la cocina, pero terminé en un pasillo corto, con 2 puertas. Una sabía que era un baño, la otra siempre estaba cerrada. No sé qué me impulsó. La curiosidad, un mal presentimiento. Giré la perilla lentamente y la puerta se abrió sin hacer ruido. Era un cuarto pequeño, una especie de oficina y taller de costura. Y en una esquina, sobre una mesita, lo vi. Había una foto de Moisés, sonriendo, de esas de portarretrato. Pero a su alrededor había unas hierbas secas esparcidas, un listón rojo atado a un objeto que parecía un muñeco deforme, hecho de tela oscura y amarrado con lo que parecían ser cabellos de Moisés. A un lado, un vaso con un líquido oscuro y denso. Fue una visión de 2 segundos, pero mi cerebro lo registró todo. Cerré la puerta al instante, con el corazón queriendo salirse del pecho. No le dije nada a Moisés. ¿Qué le iba a decir? ¿Que su mamá tenía un altar extraño en el cuarto de costura? Me habría mandado a un psiquiátrico, pero la imagen no se me borraba de la mente. Lo que acabó por completo con mis dudas llegó el domingo siguiente.
Quedé de verme con Moisés en su casa para ir a un parque. Llegué un poco antes y le mandé un mensaje para avisarle que ya estaba en la reja. Mientras esperaba, vi a la vecina de la casa de al lado, una señora ya grande que estaba regando las plantas en la banqueta, observándome de lejos. Dudó por un instante, miró hacia la casa de doña Irene y solo entonces soltó la manguera y caminó hacia mí, con pasos rápidos y discretos. «Tú eres la novia del muchacho, ¿verdad?», preguntó con la voz baja y urgente. Asentí con la cabeza sin entender. Se acercó más, casi susurrando. «Mija, escucha un consejo de alguien que ha visto muchas cosas en esta calle. Ten cuidado». «¿Cuidado con qué?», pregunté, sintiendo ya un hueco en el estómago. «Con su mamá». La señora volvió a mirar hacia la casa de doña Irene, como si temiera ser escuchada. «La gente de por aquí lo sabe. Ella se mete con cosas que no son de Dios. Ya ha hecho muchos trabajos para gente de la colonia. Solo te digo una cosa. Ten mucho, pero mucho cuidado con lo que comas o bebas dentro de esa casa». Antes de que pudiera responder, se alejó, recogió su manguera y se metió a su casa a toda prisa, dejándome ahí, parada junto a la reja. En ese momento, el miedo dejó de ser una sospecha y se convirtió en una certeza que me llenó de un pavor inmenso. Después de esa advertencia, entré en pánico. No un pánico escandaloso, sino un miedo frío y constante que me acompañaba todo el día. Mi única estrategia fue la más cobarde de todas. Empecé a huir. Inventaba reuniones de trabajo, cenas familiares, migrañas, lo que fuera. Durante casi un mes logré evitar a doña Irene. Pero ella era persistente. Comenzó a llamarme por teléfono. Su voz era dulce, melosa, pero yo solo podía pensar en lo que la vecina me había dicho. «Ay, Celina, querida, hace mucho que no te veo. Hice un pan de elote el sábado, ¿por qué no vienes a tomar un café con nosotros?». Me sentía como una rata acorralada, tartamudeando excusas cada vez menos creíbles. La situación con Moisés ya no daba para más. Él no entendía mis negativas, y su madre, por supuesto, se hacía la víctima con él. La pelea que tanto temía finalmente estalló un miércoles por la noche. «¿Me puedes explicar cuál es tu problema con mi mamá?», preguntó, ya sin paciencia en el tono. «Se la vive preguntándome si te hizo algo. Se siente culpable». «¿Qué está pasando, Celina?». No podía contarle, no lo del altar, no lo de la vecina. Ya me consideraba paranoica. Si le contaba eso, terminaría conmigo en ese mismo instante. «No me siento cómoda allá, Moisés, es todo», fue lo único que logré decir. «¿No te sientes cómoda?», rió sin pizca de humor. «¿Qué es eso? ¿De la nada? Estábamos tan bien, y de repente decides que no te cae bien mi mamá y ya. ¿Estás celosa de ella, es eso?». La acusación me golpeó como una bofetada. Yo estaba ahí, muerta de miedo, y la persona que amaba me veía como una loca celosa. Fue entonces cuando doña Irene dio el golpe final. Organizó una cena. No una cena cualquiera, sino la celebración de cumpleaños para un tío de Moisés, su hermano. Toda la familia estaría ahí. La invitación se hizo con semanas de anticipación para un sábado por la noche. No había excusa en el mundo que pudiera librarme de aquello. Y la invitación llegó a través de Moisés. Se sentó a mi lado con el celular en la mano y me miró de una forma seria, casi suplicante. «Mira, ya no voy a discutir, pero esto es importante para mí. Va a estar toda mi familia. Por favor, solo haz este esfuerzo, por nosotros». Sintiéndome fatal, lo miré y acepté. Iría a la cena. No tenía idea de que estaba aceptando caminar directo a su trampa. La noche de la cena por fin llegó, y para mí era como el día de mi ejecución. Cada segundo dentro del coche con Moisés, de camino a casa de su madre, se sentía como una hora. Cuando llegamos, la casa estaba llena. Tíos, primos, risas, música suave. Una escena de familia feliz que para mí era una fachada que me provocaba escalofríos. Doña Irene salió a recibirnos a la puerta, la personificación de la anfitriona perfecta.
Me dio un abrazo y un beso en la mejilla que me hicieron querer retroceder. «Celina, qué bueno que viniste, te extrañaba. Siéntete como en tu casa». Me mezclé con los demás, intercambiando sonrisas y conversaciones que apenas registraba. La única persona que me pareció diferente fue uno de los tíos de Moisés, el hermano de doña Irene. El tío Alfonso, un hombre callado que me miró por un instante con una expresión que no pude descifrar. No era lástima, era una especie de reconocimiento quizá, una advertencia silenciosa. Entonces, doña Irene anunció que la cena estaba lista. El estómago se me revolvió. Pasamos todos a la gran mesa del comedor. Ella insistió en servirle a cada uno, diciendo con orgullo que había pasado toda la tarde preparando el platillo principal, pancita. Cuando puso el plato frente a mí, el olor que subió era normal, el aroma fuerte y característico del platillo. Pero lo que vi ahí no era comida. El caldo era de un rojo oscuro y grasoso, más espeso de lo normal, y flotando en él, en lugar de los trozos de panza y chorizo, había unas cosas pálidas, arrugadas, unas cosas que se asemejaban, de una forma que no dejaba lugar a dudas, a dedos humanos. Algunos cortos y gruesos, otros más finos. Uno de ellos tenía una uña larga y sucia en la punta. Me quedé paralizada en la silla. Parpadeé varias veces, pensando que era una ilusión, un truco de la luz. Pero la imagen seguía ahí, nítida y grotesca. Desvié la mirada al plato de Moisés, a mi lado. El suyo se veía normal, el del tío Alfonso enfrente también. Todos conversaban, reían, llevaban el tenedor a la boca como si no pasara nada. El sonido de los cubiertos raspando la loza me parecía absurdamente fuerte. Levanté la vista, en pánico, y me encontré con la mirada de doña Irene. Estaba de pie, cerca de la puerta de la cocina, observándome, y en su rostro había una sonrisa mínima, victoriosa, cruel. Ella sabía lo que yo estaba viendo. Fue ella quien lo hizo. La voz de Moisés me sacó de mi trance. «¿Qué pasa, amor?», preguntó con la boca llena. «¿No te gusta la pancita?». Tenía la garganta seca. Forcé una sonrisa que me dolió en la cara. «Sí, me gusta. Es que todavía está muy caliente. Voy a esperar a que se enfríe un poco». Volví a mirar la escena horrible en mi plato. El olor seguía siendo normal, y esa contradicción entre lo que veía y lo que olía me estaba mareando. Moisés se levantó para servirse más jugo en la cocina. En ese momento el tío Alfonso del otro lado de la mesa me miró a los ojos. Hizo un movimiento casi imperceptible con la cabeza, un no muy sutil. Después miró mi plato y luego el de Moisés, que ya se había comido casi todo. El mensaje era claro, pero yo no podía reaccionar. Estaba paralizada. Creo que se dio cuenta de mi estado. Minutos después se levantó riendo de algún chiste y al pasar por detrás de mi silla, tomó mi plato intacto. «Déjate, llevo esto para que te sirvan más, Celina. Ni lo has tocado», dijo en voz alta, y antes de que yo o doña Irene pudiéramos protestar, desapareció con el plato en la cocina. Cuando regresó, venía con las manos vacías. Al pasar junto a mí para sentarse, se inclinó mínimamente y susurró, sin mirarme: «Mi hermana no siempre fue así, me salvó». La noche terminó como una mancha borrosa. Apenas probé el resto de la comida, con el pretexto de que no me sentía bien. En el camino de vuelta, un silencio pesado llenaba el coche. El horror de lo que había visto era tan real que podía sentir su sabor amargo en la boca. Aquella noche fue solo el principio. Durante los 2 días siguientes, la pesadilla continuó. El lunes, intenté cenar una pasta que yo misma preparé. Cuando me senté a la mesa, el plato frente a mí se transformó. La salsa de tomate se espesó, se oscureció, y los mismos dedos pálidos aparecieron flotando en ella. Tiré todo a la basura, con el estómago revuelto. El martes, pedí una sopa en un restaurante.
Sucedió de nuevo. La comida se convertía en esa visión asquerosa en el instante en que iba a comer. Estaba hambrienta, agotada y aterrorizada. Entendí que el hechizo, o lo que fuera aquello, no se iba a detener. El miércoles tomé una decisión. Fui al departamento de Moisés. Ya no tenía esperanzas de convencerlo, pero necesitaba que escuchara la verdad de mi boca. Por mí, no por él. Le conté todo, lo de la cena, lo del plato, los dedos. Le describí cómo la visión se estaba repitiendo, cómo ya no podía comer. Me escuchaba en silencio, el rostro endureciéndose, una mezcla de enojo y de no poder creer lo que oía. ¿Te estás escuchando, Celina?, explotó finalmente. ¿Escuchas el absurdo que estás diciendo? ¿Dedos? ¿Un hechizo? Te volviste loca. No me volví loca, Moisés, lo vi. ¿Viste lo que tu cabeza quiso ver?, gritó. Mi mamá te recibió en su casa, te trató bien, y tú te inventas esta historia enferma para ponernos uno en contra del otro. Necesitas ayuda profesional. Fue ahí, al ver el pánico y la negación en sus ojos, que lo comprendí. Él nunca se pondría de mi lado. Prefería verme como una loca antes que ver a su propia madre como un monstruo. Y yo ya no podía luchar por alguien que no quería ser salvado. Se acabó, Moisés, dije con la voz más firme de lo que me sentía. Ya no puedo más. Salí de su departamento y por primera vez en días sentí una especie de paz. Una paz triste, pesada, pero paz al fin y al cabo. Esa misma noche, en mi casa, logré comerme un sándwich simple. La comida siguió siendo solo comida. La visión había desaparecido. Al terminar con él, había roto el poder que ella tenía sobre mí. A sus ojos, yo había perdido. Pero yo sabía que había ganado lo único que importaba: no volverme loca por completo. De todo esto ya pasó casi un año. Hoy estoy en otra relación, con una buena persona, una familia normal. Pero la cicatriz quedó. Hace unos meses, fui a una comida de domingo en casa de sus padres. La mamá, una señora que es un encanto, me sirvió un plato de guisado de carne. Y cuando miré la comida, por un solo segundo, mi apetito se esfumó. El miedo antiguo y helado regresó. No pasó nada, la comida no cambió. Pero ahí me di cuenta de que, aunque escapé de doña Irene, una parte de ella se quedó conmigo para siempre. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.